continuemos. Bueno, entonces ahorita hablemos sobre el concepto del coeficiente de modulación, en este caso, ¿sí? Y obviamente, pues esto ya está más relacionado un poquito más en la forma en cómo estamos tratando la señal de AM. ¿De qué se trata este asunto? Vamos a desglosarlo un poco más. Entonces, cuando se habla de coeficiente de modulación y porcentaje de modulación, esto tiene que ver es con la relación de lo que tiene que asociarse entre voltajes de entrada y salida de la señal de información y la señal portadora. Entonces, ¿lo que quiere decir? Pues obviamente esto nos describe a nosotros, miren muy bien lo que está diciendo allá, como una cantidad de cambios de amplitud que tiene una onda de AM. Eso se llama el coeficiente de modulación. El porcentaje de modulación es sencillamente ese mismo valor, coeficiente de modulación, pero por 100. Ahora, lógicamente es lo que yo les estoy diciendo, es la relación del voltaje de la señal de información versus el voltaje de la señal portadora. Entonces, el coeficiente de modulación, ¿qué indica? En este caso, el coeficiente de modulación indica básicamente es la relación entre esas dos cosas. Entonces, existen coeficientes de modulación muy adecuados para esto. Entonces, vamos a estudiar esa parte. Entonces, aquí pueden ustedes ver geométricamente cómo se determina el porcentaje de modulación. Aquí tenemos para todos ustedes una onda de información, una señal de información. Esta es E sub I. Y cuando E sub I afecta, desde este punto, miren muy bien, a esta portadora, en este caso, ¿qué quiere decir? Que la portadora se vuelve prácticamente, ¿qué clase de cosas? Toma básicamente la forma de la señal de información. Al tomar la forma de la señal de información, a esto se le dice envolvente. Esto es un envolvente. ¿Quedó claro? ¿Está claro para ustedes? Entonces, sí, geométricamente hablando, un porcentaje de modulación es la diferencia entre lo que es el valor de amplitud de la señal de información y el valor de amplitud de la portadora. O, geométricamente hablando, la diferencia, pongan muy bien cuidado, de la máxima elongación, ¿cierto? O sea, de la razón entre la máxima diferencia de elongación y bajo modulación y la elongación sin modular, ven acá, B menos A, sobre la suma de las elongaciones máximas. ¿Está claro? ¿Está claro? B más A. ¿Está claro para ustedes? Bueno, entonces, eso básicamente, voy a mirarlo acá. Entonces, dice acá que en ese orden de ideas, entonces nosotros estamos hablando de una ecuación que relaciona geométricamente los estados de una señal, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ustedes, para poder hacer estas mediciones, pueden hacerlo de muchas maneras. En primera instancia, podríamos considerar desde ese punto de vista, ¿sí?, este tipo de medidas que tenemos acá, versus la relación que tienen en especial las pulsaciones de las señales. Entonces, ya sería una cuestión bien importante a aclarar. ¿Cómo se podrían hacer estas mediciones? Geométricamente hablando, se pueden hacer estas mediciones a nivel de laboratorio usando un plot con un osciloscopio. Que esa sería la otra solución, es lo que están diciéndonos nosotros acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay unas consideraciones bien importantes desde ese punto de vista. Entonces, digamos que vamos a revisar un poco ese concepto. Entonces, nosotros podemos decir que fundamentalmente, si una moduladora es una señal senoidal pura que tiene, por ejemplo, un solo tipo de pulsación o frecuencia, y obviamente estamos hablando de modulaciones conceptualmente simétricas, o sea, muy similares. ¿Qué quiere decir? Que al decir que son simétricas, estamos hablando de que las diferencias entre lo positivo y lo negativo de las envolventes son iguales. Entonces, uno puede deducir de estas cosas, puede sacar de esas formas que el voltaje, de la señal de información es la mitad del B máximo menos el B mínimo. Y el voltaje de la portadora es la mitad del B máximo más el B mínimo. ¿Cierto? Entonces, aquí se puede concluir algo, que el voltaje máximo es igual al voltaje de la portadora más el voltaje de la señal de información.
Y el mínimo, B mínimo vale el voltaje de la portadora menos el voltaje de la señal de información. Entonces, en otras palabras, para que tengamos en claro algo, ¿qué recomendarían ustedes según estas relaciones matemáticas de voltajes? ¿Qué recomendarían? ¿Qué Que el recomendarían? voltaje de la portadora sea mayor Siempre. al voltaje de la que Claro, de la tenés razón. Claro, que el voltaje de la portadora por lo general, es que acá estamos hablando del coeficiente de modulación, ¿no? Es que de hecho el coeficiente de modulación no puede ser, o sea, un coeficiente de modulación estable debería estar por debajo de 1. ¿Por qué? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el coeficiente de modulación es menor que el coeficiente, perdón, que si el voltaje de la portadora es menor que el voltaje de la señal de información, entonces el coeficiente de modulación es mayor a 1. Entonces, uno espera que el voltaje, en este caso, sea mayor que de la portadora que el del voltaje de la señal de información. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso explica por qué estas relaciones matemáticas. Porque si no, este B mínimo, ¿cómo nos daría? Negativo. Negativo. o cero. O cero, exactamente. Exactamente. Entonces, con base en esas situaciones, nosotros podemos sacar otras cosas allí asociadas. Teniendo en cuenta eso, entonces, si sabemos que el voltaje de la banda lateral superior y el voltaje de la banda lateral inferior son iguales, que estamos hablando de procesos simétricos, entonces eso tiene que ser igual a ¿qué? Al voltaje de la señal de información sobre 2. En otras palabras, ese voltaje de esas bandas laterales superiores e inferiores tiene que ser igual a ¿quién? A un cuarto del voltaje máximo menos el voltaje mínimo medido. Eso teniendo en cuenta una estructura de medición en un osciloscopio. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, espero que sí, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes como para que se entretengan. Aquí hay un pequeño ejemplo, facilito. Entonces miren muy bien lo que está pasando. Pongan mucha atención. Resulta que a mí me dicen, para la figura determine la amplitud máxima de las frecuencias del lado superior e inferior, amplitud máxima de la portadora no modulada, cambio máximo de amplitud del envolvente, coeficiente de modulación, porcentaje de modulación. Considere que en la figura E sub M es E sub I, o sea, E sub M es el mensaje, que es la señal de información. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, facilito, aquí yo tengo el B máximo, aquí tengo el B mínimo. ¿Entendieron, jóvenes? Aquí básicamente tenemos en este caso definido que este es el voltaje fundamental medido de la señal de información y este es el voltaje de la portadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de ahí en adelante? Pues matematiquearlo, en este caso. ¿Está claro? Ese problema está propuesto sobre esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La amplitud máxima ya las encontramos. Jóvenes. Jóvenes. Ay, por Dios. Señor. Entonces, ¿saben cómo sacarlo, no? Entonces tienen que usar estas formulitas matemáticas. Por ejemplo, el voltaje de la banda superior e inferior vale un cuarto de B máximo menos B mínimo. Entonces, por ejemplo, la banda lateral. Entonces, B máximo, ¿cuánto vale? 18 menos 2, 16. Ajá. Sobre 4, pues el voltaje de la banda lateral superior e inferior vale básicamente 4. 4. ¿Está claro? Bueno, y así sucesivamente, está facilito, ¿no? Amplitud máxima de la portadora, amplitud máxima de las frecuencias del lado superior e inferior, amplitud máxima, la acabamos de calcular. Amplitud máxima es voltaje máximo, ¿no? Amplitud máxima de la portadora no modulada. ¿Cómo sacamos el voltaje de la portadora no modulada? Entonces por aquí me dicen en ese caso, usted tiene el voltaje máximo, pero usted debe de conocer, necesita saber el voltaje de la portadora y revise cuánto vale el voltaje de la señal de información. Entonces usted calculan esa parte. ¿Quedó claro, jovencitos? Ahí no, ¿cuánto sería? 2 milivoltios, profe, lo que dice la gráfica, no sé. Mira, el voltaje de la portadora, ¿cuánto vale? Mira, la gráfica dice esto. La gráfica dice 18 voltios pico y 2 voltios pico. Entonces, si te digo yo, calculate es que el voltaje de la portadora está aquí.
Vale 10 dp. Entonces, calculate es el voltaje de la señal de información. Ah, entonces, ¿de dónde sacamos el de la señal de información? Entonces, pues, supuestamente sería el B máximo menos el B mínimo. Entonces, nosotros, el de la portadora ya lo tenemos, ¿cierto? En este caso. Ahora, tendríamos que sacar el B máximo menos el B mínimo. Entonces, el B máximo, ¿cuánto vale? Digamos que vale 10, supongamos. El B mínimo, supongamos que vale 2. Entonces, 10 menos 2, 8. Porque es que ahí está escrito, ¿no? Entonces, el voltaje de la señal de información vale, pues, ese es el resultado. Ahora, me preguntan a mí, aquí supuestamente, el coeficiente de modulación. Pues el coeficiente de modulación es E sub M sobre E sub C. Ese es el coeficiente de modulación. El porcentaje de modulación es el voltaje de esto por esto por 100. De esto sobre esto por 100. ¿Quedó claro? Háganlo, jovencitos, repitan el problema. Está facilito, ¿cierto? ¿Aló? Profe, una preguntita. En el tema del coeficiente de modulación, ¿cuál fue la que tú nombraste? Si no te alcancé a escuchar muy bien. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos dicho lo siguiente. Cuando estamos haciendo comparativas de los coeficientes de modulación, por lo general, uno asume que el voltaje de la portadora debe de tener una cierta... Es que lo que pasa es que ese es el tema siguiente. Ya. Venga, le digo qué es lo que pasa. Es que nos estamos adelantando el tema. Porque es que yo me pongo a explicarlo así en el aire, no lo va a entender. Tiene que ver con esto. Pongan cuidado. ¿Qué es sobremodular? Es que hay una cosa que llama modular, sobremodular o submodular. ¿Me entiende? Entonces, sobremodulación se da cuando la señal inteligente excede a la señal modulada y eso va a producir un porcentaje de modulación mayor al 100%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el voltaje de la señal de información es mayor al de la señal portadora, que fue lo que vimos acá. En esta relación matemática, que es esta. O sea, si vos entendés que E sub I, supongan que E sub I vale, por decir algo, 100 o 10, y este supuestamente vale 9, entonces, obviamente, el coeficiente de modulación, ¿cuánto vale? Pues 1 punto algo. ¿Sí está claro? Señor. Entonces, ahí es lo que usted encuentra, una cosa que llama sobremodulación. Eso se llama sobremodular. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues la sobremodulación produce básicamente varias cosas. Por ejemplo, la sobremodulación produce una cosa que se llama sideband splitter. ¿Qué es eso? Pues eso básicamente se da cuando estamos haciendo, por ejemplo, una transmisión y las frecuencias que convencionalmente en ese caso que están trasladándose o manejándose están fuera del ancho de banda normal que se necesita para esa transmisión. O sea, en otras palabras, por el hecho de tener sobremodulación, tenemos un ancho de banda excesivo. No es, o sea, usted, por ejemplo, por decir algo, le digo, mire, usted tiene un ancho de banda de 200 kHz, pero por la sobremodulación, los datos le dieron más allá del ancho de banda asignado. Entonces, usted tiene un ancho de banda excesivo. Eso es una condición, por ejemplo, que se puede considerar como, primero que todo, inaceptable a nivel de consumo de potencia, porque necesita más potencia. Y segundo, eso implica que si usted no tiene control sobre sus bandas laterales, eso quiere decir que esas bandas laterales a usted le están produciendo interferencia con otras estaciones. Y eso es algo severo. Es como si usted dijera, yo voy a sintonizar en este dial hacia la derecha la misma emisora y resulta que sintonizó otra. ¿Qué quiere decir? Que ahí tiene una cosa que se llama presencia espuria de una frecuencia no deseada. ¿Quedó claro? O hacia la izquierda. O sea, por ejemplo, cuando usted está trabajando emisoras, en las emisoras se entrega un ancho de banda. Un ancho de banda mínimo en la cual ahí tiene que sintonizarse la frecuencia central. Pero si usted, digamos que se tira cualquier valor hacia la derecha de la portadora o hacia la izquierda, supuestamente usted ¿qué está encontrando? ¿Problemas? Acuérdese que estamos trabajando en un modelo de doble banda lateral con full portadora. Full portadora quiere decir es que transmitimos tanto las bandas laterales como la portadora completas. ¿Quedó claro?
Bueno, entonces ahorita revisemos conceptualmente lo que es el análisis de AM. Entonces miremos una cosita bien importante. Entonces, primero que todo, pensemos matemáticamente hablando que el AM pues está definido, en este caso, por una ecuación. Aquí tenemos la ecuación del AM. La ecuación del AM implica que el voltaje instantáneo de una señal de estas es el voltaje es su amplitud por una pulsación, en donde dentro de la pulsación nosotros tenemos contemplado ya de una vez la relación del coeficiente de modulación. Entonces acá E es el resultado básicamente de multiplicar esta onda, que es la señal de información, por esta onda que es la portadora. Cuando por ejemplo en este caso, este tipo de situaciones se quiere manejar, pues una facilidad de esto es multiplicarlo como una multiplicación de un par de senos de ángulos diferentes. ¿A qué es igual la multiplicación de senos de un par de ángulos diferentes? Pues es igual a esto, una diferencia en cosenos, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué va a resultar básicamente de trabajar matemáticamente eso? Va a resultar primero que todo en este término y este término. Revisemos qué es. En primera instancia, la parte A resultante es la portadora, esto que está aquí. Mírenlo bien. O sea, esta es una señal puntualmente solo con la portadora. Luego produce las frecuencias diferencia de portadora versus señal inteligente. ¿Esto qué es? La banda lateral superior. Perdón, esta es la banda lateral inferior, que es la diferencia. Aquí está el coeficiente de modulación. Y obviamente produce otro término, que es la banda lateral superior. En este caso, obviamente aquí tenemos la portadora más la frecuencia de la señal de información. Entonces, este cociente EM por E sub C medios es obviamente la amplitud instantánea de las bandas laterales. No es más. ¿Quedó claro? ¿Está claro? Señor. Obviamente, de aquí, de tomar esto así como está, dándole esta forma para pasar acá, pues hubo un tratamiento matemático, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, aquí podemos ver precisamente lo que estamos diciendo. Dice que si tenemos una portadora modulada por una señal senoidal pura, nosotros podemos demostrar allí que el 100% de modulación, puede demostrarse que al 100% de modulación, cuando se habla de un 100% de modulación, es que tanto el coeficiente, tanto el voltaje de la señal de información y de la señal inteligente como son iguales. Entonces, se va a poder definir que la amplitud de esas frecuencias, tanto superior e inferior, en este caso, son básicamente la mitad de la portadora por el coeficiente de modulación. ¿Bien? Bueno, preguntas hasta acá. Aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Determine la potencia máxima de las bandas laterales si la salida de la portadora es de 1 kilovatio y se debe calcular la potencia total transmitida. Este problema es de un análisis lo más de chévere. Pongan mucho cuidado. Dice, determinar la potencia máxima de las bandas laterales. Potencia máxima, o sea, me están pidiendo a mí en este caso potencia. Potencia está en vatios. Están diciéndonos que la salida de la portadora es de 1 kilovatio y hay que calcular la potencia total transmitida. Entonces, la potencia máxima de las bandas laterales se da cuando el coeficiente de modulación es 1. O sea, tanto el voltaje de la señal de información y el voltaje de la señal portadora son iguales. Entonces, el porcentaje de modulación es del 100%. Entonces, la amplitud de las portadoras viene siendo la mitad de la portadora por el coeficiente de modulación, ¿cierto? Entonces, dijimos allá esa parte. Entonces, acá argumentan que si la potencia es proporcional al cuadrado del voltaje, porque eso lo sabemos, sí saben cómo es potencia, ¿no? Potencia es igual a B cuadrado sobre R. O sea, hay una ecuación que dice por A de potencia que potencia es igual a B por I. O potencia es igual a I cuadrado por R, o potencia es igual a B cuadrado por R. Eso todo lo tienen claro, ¿cierto? Estamos hablando de esa ecuación. ¿Sí me entienden todos o no? Sí, profe. Bueno, entonces ya estamos considerando nosotros que pues eso implica que si eso es igual a un cuadrado de un voltaje,
Entonces, cada banda lateral, ¿cómo tiene que ser? Un cuarto de la potencia de la portadora. O sea, ¿cuánto es un cuarto de un kilovatio? La mitad, perdón, un kilovatio dividido 4 es 250 vatios. Entonces, en este caso, pongan mucho cuidado, la potencia... Perdón, cierren ese micrófono allá, hola. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el ejemplo? Debería el micrófono. Entonces decíamos nosotros, en este caso, vuelvo y repito, que si desde ese punto de vista asumimos que la potencia de la portadora es un cuarto, perdón, que la potencia de la banda lateral es un cuarto de lo de la portadora, entonces la potencia transmitida a ambas portadoras, ¿cuánto vale? Si la portadora vale 1 kilovatio y las bandas laterales son 250, o sea, un cuarto, entonces ambas bandas, ¿cuánto valen? 500 vatios. Entonces, la potencia total transmitida que se requiere para dimensionar la transmisión de ese sistema, ¿cuál es? Entonces sería la potencia de la portadora y la potencia de ambas bandas. Entonces, ¿cuánto tengo que tener yo de potencia? 1500 vatios. Entonces, eso es un problema que hay que considerar. Y recuerden, repito, estamos hablando de doble banda lateral con full portadora. ¿Por qué se consideran las tres potencias? Porque estoy transmitiendo portadora y las dos bandas laterales. Entonces, en este caso, pues ustedes pueden hacer de pronto un pequeño ejercicio a nivel de Excel y podemos mencionar básicamente lo siguiente. De hecho, es bien importante saber por qué a veces manejamos coeficientes de modulación muy cercanos a 100 o entre cierto valor del 100% y otro porcentaje. Miren las cosas en las cuales esto incide. Si yo, por ejemplo, involucro un porcentaje de modulación de 1, o sea, el 100%, y asumo que la potencia de la portadora es 1 kilovatio, entonces las bandas laterales van a ser de este tamaño, las dos bandas laterales tienen este tamaño en potencia, la potencia total transmitida es esta. Pero si yo reduzco el coeficiente de modulación a la mitad, entonces ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo si tenemos entre señal de información una relación de 1 a 2 con la portadora, entonces si mantenemos las mismas potencias, entonces revisen un poquito. El coeficiente de modulación bien manejado me asume a mí que yo puedo considerar transmitir, en este caso, la misma información, pero con menos potencia. ¿Sí están entendiendo la clase de cosas que se pueden hacer? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es que yo llegue y tenga que el coeficiente de modulación lo podemos manejar o gobernar para en ese caso consumir menos potencia. ¿Ya? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, las modulaciones, ¿cuáles son mejores? Entonces dicen que, en este caso, por estas consideraciones, en la mayoría de los transmisores de AM, normalmente se maneja una modulación entre el 90 y el 95%. Obviamente hay un porcentaje que uno lo puede hacer caer sobre la modulación, cuando el coeficiente de modulación está muy alto, ¿no? Entonces, sobremodular es malo. Pero un coeficiente de modulación del 100% estable nos admitiría un máximo de trabajo en el manejo de las potencias de las señales que uno tiene allí. Pero no quiere decir que tengamos muy eficiente el sistema. Obviamente hay valores que eficientizan el trabajo de las señales cuando se escoge muy bien el coeficiente de modulación. Esa es la conclusión más fuerte. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, yo creo que hay que todo esto materializarlo haciendo ejercicios, porque es que pues uno le explica los diferentes casos que hay, pero siempre hay que poderlos aterrizar para poderlos comprender del todo. Son como demasiada información. Pero sí. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Claro, obviamente, ¿no? Hay que mandar un taller. Van esperándolo esta semana. Bueno, entonces, ahorita lo que pasa es que pues vamos a ver si alcanzamos a hacer el tema completo. Por ejemplo, acá tenemos la relación que existe, en este caso, obviamente, entre las potencias tanto de la señal
la potencia total transmitida y la portadora. Entonces, presten mucha atención. La potencia total transmitida se puede calcular como un factor de la potencia de la portadora por, en este caso, una relación entre lo que es efectivamente la misma potencia y la potencia escalada por el coeficiente de modulación en un término cuadrático. Si notan un poquito, si yo reparto esta potencia aquí y acá, esa es la potencia total transmitida. Entonces, yo podría considerar que, por ejemplo, esa sería la potencia de las bandas y esta sería la potencia de la portadora. ¿Sí están entendiendo? Entonces, aquí tenemos pues, muy definido esto. Ahora, yo lo puedo hablar en términos de corrientes. En términos de corrientes viene siendo en este caso, obviamente la corriente total sería la corriente de la portadora, ¿cierto? Por un valor cuadrático de esto. ¿Por qué se trabaja de esta manera? Porque hay que recordar que tanto para potencia a nivel de corriente y de voltajes, esto está definido en términos cuadráticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. No, profe. Entonces acá hay unos pequeños ejemplos. Esos son para que los demuestren, por favor. ¿Ves? Por ejemplo, una portadora de 500 vatios es modulada a un nivel del 90%. Entonces, M vale 0.9. Determine la potencia total transmitida. Entonces, ¿cuánto vale la potencia total transmitida? Entonces, ¿qué habría que hacer? Entonces, según el problema, yo tengo que la potencia total transmitida es la portadora por 1 más ese m cuadrado de 0,9 al cuadrado sobre 2. O sea, 0,9 al cuadrado sobre 2 más 1 por la portadora. Esa es la potencia total transmitida en este problema. ¿Quedó claro para todos o no? ¿O no, profe, ¿lo podría repetir, por favor? ¿O A podría, no sé, de alguna manera escribirlo? Vamos a escribirlo acá en una calculadora. Lo que pasa es que yo lo hago mentalmente, ¿no? Lo que pasa es que esa es la diferencia entre ustedes de pronto ahorita. Están como muy acostumbrados a ver las cosas así. Tienen que acabar con esos jóvenes porque en la calle a uno le preguntan esa quemarropa. ¿Usted puede calcular eso? Y entonces a usted le dicen en la calle, o sea, hágalo mentalmente. Aquí no hay nada, pues. Listo, pero no hay problema. Aquí estamos para entrenarnos. Entonces, aquí nos dicen básicamente esto. Miren bien. ¿La portadora cuánto vale? Pues la portadora vale 500 vatios. ¿Cierto? Ella se va a multiplicar por ¿quién? Ella se va a multiplicar por 1, ¿cierto? Más m cuadrado sobre 2. ¿Cuánto vale el m? Entonces esto es más, vas a abrir aquí un paréntesis y voy a abrir otro paréntesis, 0.9 elevado al cuadrado, ¿cierto? Divido 2, cierro paréntesis. Gracias, profe. Está fácil, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. Sencillo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Juancitos? No. ¿No? Bueno, la otra es como sencilla, ¿no? Dice, una estación de AM opera a su máxima salida permitida de 50 kilovatios, con un 95% de modulación. ¿Cuánto de su potencia de transmisión es señal inteligente? Me están preguntando por las bandas laterales. ¿Cómo creen ustedes que se saca esto? Miren bien. Su máxima salida permitida es de 50 kilovatios y un punto 95 de modulación. Entonces, ¿a mí qué me están preguntando? Jóvenes. Profe, creo que no alcanzamos a ver el enunciado para el que nos están pidiendo. ¿No lo alcanzaron a ver? Si quieren, No lo alcanzaron. listo. Sencillamente lo que nos dicen es, bueno, yo tengo en su máxima salida permitida de 50 kilovatios. O sea, esos 50 kilovatios, ¿qué son?
¿Potencia de portadora o potencia total? Creería yo que la potencia total, ¿no? Tiene la Porque potencia total, exactamente. Entonces, si yo me voy con estas cosas, ese 50 kilovatios es esto. Yo la potencia de portadora la conozco. ¿Cómo determino la relación entre la potencia de la portadora? Es más, ese problema que está aquí me sirve mucho, porque es una extensión de este mismo problema. ¿Ya me entendieron, jóvenes? sí, señor. O sea, en este caso, este mismo problema me ha dicho a mí que las bandas laterales normalmente son un cuarto de la potencia total, ¿cierto? Acá lo tenemos. Aquí está, un cuarto de la potencia total. Y el coeficiente de modulación vale 95%. Entonces, ¿cuánto de su potencia de transmisión es señal inteligente? Entonces, en este caso, ¿sí? A ver, ¿cuánto es 25? O sea, necesitamos revisar de esto con respecto a esto. O sea, es que aquí ya tenemos un coeficiente de modulación. El coeficiente de modulación aquí, ¿cuánto vale? 0.95. ¿Cómo creen ustedes que puedo determinar yo si ya la potencia total transmitida me vale eso? A ver, yo podría sacar la potencia de la portadora aquí. De esto podría sacar la potencia de la portadora. ¿Cuánto es la potencia de la portadora? ¿Sí entienden o no? ¿Sí entienden de qué estoy hablando? Pues habría ver, que ver el despeje, ¿no? Claro, es que lo primero que toca hacer acá, en este caso, entonces presten mucha atención. Voy a tener que salirme de aquí. Voy a abrir otra vez la calculadora. ¿Listo? Entonces, en este caso, mira muy bien. ¿Listo? Entonces, yo tengo que la potencia total, ¿cuánto vale? Entonces, aquí me tocaría despejar la potencia de la portadora. ¿Sí me entiendes, Méndez? ¿O no? Sí, señor. Entonces, encontremos cuánto vale este número. Entonces, 0.95 al cuadrado dividido 2 más 1. ¿Cierto? Eso vale 1.45.125. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿sí lo ven? Entonces, yo tengo básicamente en el problema que me está advirtiendo que su potencia total transmitida, ¿cuánto vale? 50 kilovatios. Entonces, en este caso, en la calculadora, ¿yo qué he guardado? Entonces, yo ya encontré que 50, o sea, tengo que coger este número. Sí lo recuerdan muy bien, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces sería 50 dividido el número que tenemos ahí. 1.45. No, 1.45.125. Supuestamente nos dio esto, ¿no? Bueno, digamos que... Bueno, nos dio este valor. ¿Está claro? Esta es la potencia de la portadora. Entonces dividamos este valor y nosotros sabemos que las bandas laterales, en este caso, ¿sí me están entendiendo? Es este dividido 4. Es un cuarto, ¿no? Exacto, entonces este dividido 4. Entonces este por 2. Nos dio 17.22. Nos dio aproximado, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos que cuadrar una cosa. ¿Ya? ¿Sí está claro? Nos dio por encima. Lo que pasa es que hay que revisar un poquito, es que estamos hablando de kilovatios. Entonces habría que revisar un poquito en este caso en qué nos afecta básicamente lo que estamos haciendo. ¿Sí está claro? Profe, el 50 que está dividiendo en 1.45 no lo debe multiplicar por 3000, algo así. A ver. ¿Por qué por 3000? ¿3000?
O sea, 50 kilovatios. Usted dio 50 dividido en 1.45, Claro, 125. claro. Préstame mucha atención. Nosotros dijimos, vamos a calcular acá este coeficiente. ¿Este coeficiente cómo se calcula? Pues el 0.95 al cuadrado. Este lo dividimos entre 2 y le sumamos 1. Entonces, este valor que está acá lo pasamos a dividir acá y nos dio la potencia de la portadora. ¿Sí me entendió? Sí, profe. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Entonces, pues digamos que es 50. Vamos a ver si con este da 1,45. Perdón. 50 dividido 1.45. Y esto dividido entre 4. Profe, Señor. una preguntita. En ese caso, la unidad de kilo no se le agrega.